Voy a compartir en este momento pantalla. Aquí está. Ah, me perdonan si escuchan una música de fondo. Ok, listo. Alguno dirá, bueno, ¿qué es eso? Voy a ponerlo aquí de otra manera. Alguno dirá, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan horrible? No entiendo, no comprendo, ¿verdad? Bueno, vamos un poquitico más adelante. Ahora sí ya va tomando un poco más de sentido lo que estamos viendo ahí. Ahí vemos una almeja, una ostra. Dentro vemos una perla, ¿verdad? Resulta que estas perlas se generan en estas almejas o en estas ostras a causa del dolor. El dolor es lo que eh, causa que se genere esa perla tan hermosa. Perdón, acá voy a... permítame en algo que se me bloqueó acá. Perdón. Ok, ya, espero que ahora sí estén viendo todos. Listo. Entonces, estas perlas se generan a causa del dolor. Cuando la almeja abre su boca, o no sé cómo llamarlo, resulta que ella abre para comer, entra ahí arena, la arena que está en el fondo del mar, y esto que va entrando ahí le va causando un gran dolor, y ese dolor, como una especie de lágrima que bota la almeja, va encapsulando esa borona de arena y la va convirtiendo en eso que ustedes ven ahí. Luego alguna persona busca la manera de capturarla, sacar esta almeja y ya empiezan a sacar lo que son las perlas. Hermosas, ¿no? A las mujeres les fascinan las perlas, a muchas mujeres, es que son hermosas. Y ya terminan haciendo esto que ustedes ven acá, son los collares hechos de perlas. Hay de distintos colores, como ustedes pueden ver, son muy hermosas. Es algo muy hermoso. Vean esto tan bello. Es algo que tan hermoso que se genera de algo como esto, que se va causando tanto dolor, ¿cierto? En esta pobre almeja, pero al final ese dolor, esas lágrimas, vienen convirtiéndose en algo tan hermoso como esto, ¿sí? Entonces les voy a pedir el favor de que me acompañen en una escritura. La escritura está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Nosotros en la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio estamos tratando una serie que se llama Jesús, el hombre de las parábolas, ¿sí? Entonces, hoy nos corresponde dos parábolas, que es la parábola del tesoro y la parábola de la perla de muchísimo valor. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 13, versículo 44. Julián, veo que hay personas que están por entrar. Como yo ya me dedico aquí a la predica, ya no voy a estar Sí, yo dando. te colaboro, no hay Ok, problema. listo. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice la escritura, y yo voy a leer una Reina Valera contemporánea. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Ahora, el reino de Dios es lo más valioso y nada se le puede comparar, o eso por lo menos es lo que nosotros como cristianos consideramos. Cuando dice que vende todo lo que tiene, se refiere a todo lo que ha dejado atrás, ¿sí? Todo lo considera como nada.
sin valor alguno. Por favor, acompáñenme a otra escritura que está en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos, por favor. Espero que estén anotando, tomando sus apuntes para que después puedan repasar y analizar un poco más. Filipenses capítulo 3, versículo 8. En este momento yo voy a leer una versión Dios habla hoy. Dice ahí Filipenses capítulo 3, versículo 8. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. ¿Ok? Bueno. Ese bien supremo de conocer a Cristo Jesús debería bastarnos. Nada debería ser de mayor importancia para nosotros que eso, dispuestos a dar todo lo que tenemos para alcanzarlo. Todo. En el tesoro que habla la primera parábola, el tesoro en el campo, el hombre que lo encontró se tropezó con él por accidente. No lo andaba buscando. Pero este hombre se dio cuenta de su invaluable valor. Mientras que en el caso de la perla, vemos a un mercader que sí está buscando diligentemente la mejor perla. En ambos casos, estas personas entregan todo por esos tesoros que lograron encontrar. No se guardan absolutamente nada. Para ellos no se guardan nada. He hablado últimamente con personas que hace mucho tiempo se bautizaron y que de alguna manera se fueron de la iglesia y que hoy en día desean restaurarse, desean restaurar su relación con Dios. Los escucho y son personas sinceras. Unos han tomado decisiones radicales en su vida y se han tomado en serio esto de restaurar su relación con Dios. Otros no tanto. Saben que tienen que restaurar su relación con Dios, pero algo falta. Saben que está muy mal la manera en que viven, porque andan ofendiendo a su rey. También saben que están sufriendo mucho y que el mundo los exprime cada día. Eso hace el mundo con las personas cuando se someten a él. Exprime. Hasta el punto que no va a dejar nada de esas personas. Óiganlo bien, no va a dejar nada. Y lo que más me preocupa es que algunos son cabezas de hogar. Eso es algo que la verdad a mí me oro mucho por eso. Y por delante, a su perdición se pueden llevar a sus parejas, a sus hijos, a sus propias familias, ¿cierto? Por eso trato de animar mucho a estas personas cuando se van a restaurar sí, a volver a su relación con Dios. Y en este mundo, el mundo es seductor. El mundo trae algo que gusta a las pasiones del ser humano, ¿no? Es muy apetecible darle rienda a nuestras pasiones. En este mundo, como saben, existen reyes, existen gobernantes, existen monarcas y existen hasta hombres que se creen dioses. Hay linajes de monarquías, también hay linajes de gobernantes, esos que se perpetúan en el poder en naciones supuestamente democráticas como la nuestra, ¿verdad? Pero bueno, no vinimos a hablar de política, ¿verdad? Es una realidad el mundo en que vivimos y la manera en que nos gobiernan, ya lo sabemos. Hace 8 días tuve la oportunidad de ver dos películas de la vida de dos mujeres plebeyas que llegaron a ser parte de la monarquía europea sin estar preparadas para eso. Y digo preparadas porque cuando estaba analizando las películas, yo cuando analizo veo una película y me llama la atención, voy y empiezo a investigar más acerca de eso. Y en estas épocas de esas monarquías se preparaban a las mujeres de una manera muy exigente para ser esposas del rey o de los príncipes. Tenían que vivir muy sometidas, tenían que aprender a ser muy hipócritas, tenían que aprender ciertos modales, ciertas cosas. No era concebible un divorcio ni nada de esas cosas.
había muchas otras cosas que tenían que aprender, modales, algunas tenían que aprender ciertos idiomas. Y en en estas dos películas que vi, em, me di cuenta que a estas mujeres las prepararon para ser esposas de unos príncipes y lo primero que les enseñaron a hacer fue egoístas. Una de esas películas es la de la princesa Diana, que algunas personas eh, pueden recordar esa historia. Es la princesa Diana de Inglaterra. La otra es la princesa de Mónaco, Grace de Mónaco. La primera era profesora y la segunda una actriz de Hollywood, pues que encontraron estos hombres y se casaron con ellos. Algo que me impactó de estas dos mujeres es que se hastiaron del poder, se dieron cuenta de la hipocresía en la que vivían, se dieron cuenta que su vida ya no les pertenecía y que vivían presas en una jaula de oro, sometidas a unas leyes injustas y a unas normas sin sentido. Lo más tenaz es que lo único que las pudo separar de esa esclavitud fue la muerte. Lo único que las separó a ellas de esa esclavitud y de ese mundo hipócrita, de ese mundo perverso y malo, fue la muerte, más nada. Ese es el servicio que ofrece el mundo, la muerte. Pero ¿cómo es el servicio que ofrece Dios? Miren, hermanos que están ahí y las personas que nos están viendo también allá en Facebook y que nos irán a ver después. No sería un reino si no tuviera un pueblo. No sería un reino si no tuviera siervos a quien gobernar. Dios está reuniendo su pueblo. Te está llamando a ti para que hagas parte de esa corte. A ti si eres cristiano o a ti si aún no lo conoces, si aún no eres creyente. Dios está llamando a toda la humanidad. Claro, no todos van a entrar en ese regocijo, ¿verdad? No porque Dios no quiera, sino porque las mismas personas lo van a despreciar. O por lo menos cuando yo leo Mateo 22:14, cuando leo Mateo 22:14, lo voy a tomar como referencia, no es necesario que vayan. Pero dice Mateo 22:14, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Es triste ver cómo a los hermanos creyentes y también a los que no lo son, viven discutiendo por los reyes que nos gobiernan hoy en día. He podido ver en redes sociales cómo algunos hermanos y algunos amigos que no son cristianos pelean, ¿sí? Por esos gobernantes. Yo creo que estarán dispuestos a dar su vida por ellos. Muchos de ellos defienden a capa y espada a estos hombres. Causan divisiones, causan bipartidismos. En este mundo la regla es divide y vencerás, o por lo menos esa es una de las estrategias del diablo. Divide y vencerás. Mientras mantenga al pueblo dividido, mientras tenga separado a la humanidad de Dios, él va a vencer. Él lleva todas las de ganar. En el reino de Dios es completamente diferente. Cuando tú ya vives acá, cuando tú ya haces parte del pueblo de Dios, vive en una unidad y en un amor como ninguno para alcanzar la eternidad. ¿Sí? Un cristiano, un discípulo, ama a sus hermanos, ora por ellos y les sirve con un corazón sincero. Hazte siervo si quieres ser el primero. Era lo que enseña Jesús. Eso está en Mateo 20:16. Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Cuando hacía la pregunta de si ustedes alguna vez han llorado han llorado por el dolor de un familiar, ¿verdad? Fue impactante escuchar a muchos hermanos contando sus historias, contando las situaciones. De hecho, vi mucho quebrantamiento. Tomé algunos apuntes para orar por ustedes y pensaba en cuánta falta hay en el mundo de que las personas reconozcan el tesoro tan invaluable que es servirle a Dios, de que algunas personas reconozcan esa perla de gran valor. Y me duele mucho también pensar en Dios
entregando a su Hijo por todas estas personas, por todos nosotros. El dolor que debió haberle causado a Dios, el estar Jesús en esa cruz. Hay una parte de la crucifixión de Jesús que me causa un impacto impresionante. Es cuando Jesús dice, Eloí, Eloí, sama labactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro que lo abandonó en ese momento. Porque en ese preciso momento, cuando Jesús dice eso, Él recibe todo el pecado de la humanidad, todo el pecado nuestro. En los estudios que puedo tener con algunas personas, ya sea para restaurar o para estudiar la Biblia, para que lleguen a bautizarse, siempre les cuento es que si yo no hubiera pecado, si tú no hubieras pecado, pues Jesús no había tenido que subirse arriba en esa cruz, no había tenido que entregar su cuerpo, su vida y su sangre por ti. Es más, no había tenido que despojarse de su divinidad, Él estaba a la derecha de Dios. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venirse al mundo y hacerse hombre, rebajarse hasta el punto de que lo abofetearan, lo pegaran, le pegaran, lo escupieran, lo maltrataran por nosotros? ¿Qué necesidad tenía Él si estaba bien con su Padre? Pues la necesidad que tenía Él es la de amar, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia. Y envía a su Hijo, quien muere por nosotros. Hijo que derramó lágrimas por nosotros. Dios que derramó lágrimas por nosotros. Para que nos convirtiéramos en esas perlas, en ese tesoro de gran valor. ¿Qué estás haciendo con ese tesoro? Estas parábolas llaman a una decisión, tanto si eres cristiano como si no lo eres. Como te está llamando la misma palabra de Dios, esa que te busca cada mañana, esa que está en tu corazón diciéndote, oye, hoy no me vas a alimentar, hoy no me vas a dar pan del cielo, no me vas a dar la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a Efesios, una de las cartas paulinas, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice ahí, voy, como les digo, en esta voy a leer una Reina Valera contemporánea. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14, por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Algo que he logrado identificar en las personas que se están restaurando o que se quieren restaurar, es que lo primero que se deterioró fue la comunión con Dios. En el momento mismo que tú dejas de hablar con tu rey, en el momento mismo en que tú dejas de servirle a tu rey, en el momento mismo que tú ya te apartaste de esa voluntad, que tú ya no quieres escuchar, que tu corazón se endureció, ¿cierto? Ahí es cuando empieza a deteriorarse eso. Y algunos dirán, no, yo estoy bien en mi relación con Dios. Gracias a Dios estás así. Pero por favor, mantente así, siempre. Porque algunos de los que están pensando en restaurarse, alguna vez estuvieron firmes. ¿Sí? Pero ¿dejas de entender los propósitos que Él tiene para ti, como dice Jeremías 29:11? Vamos a Jeremías 29:11. De hecho, es la primera escritura que nos enseñan cuando nos vamos a bautizar en los estudios. El primer estudio se llama Buscando a Dios. La primera escritura que uno lee es la de Jeremías 29:11. Y esta escritura de Jeremías 29:11, en versión Reina Valera contemporánea, dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal. Para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán
si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Palabra del Señor. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Será muy difícil de entender que Dios desea y quiere lo mejor para nosotros? Entonces, ¿por qué nos gusta vivir esclavos del pecado? ¿Por qué nos gusta servirle al mundo y a su gobernante el diablo, que nos trata tan mal? ¿Por qué? Despreciamos a veces a alguien tan hermoso, tan generoso, tan amoroso, tan misericordioso y bueno como Dios, que solo quiere nuestro bien, desea tomarnos en sus brazos y conducirnos a la vida eterna. Así como escuchaba algunas comentarios de algunas personas en la pregunta que había hecho antes, y muchos, empezando por mí, manifestamos el dolor que nos causa, el dolor que se causa a uno de nuestros familiares o amigos al estar separado de Dios. Es un dolor, no sé ustedes, pero yo lo siento aquí tan profundo que a veces deseara yo meterme dentro de la conciencia de esta persona y ayudarla a pensar de otra manera. Ahora cuánto más Dios tratando de reunir a su pueblo. Hace unas prédicas en esta serie que venimos tratando de Jesús, el hombre de las parábolas. Hablábamos acerca de construir sobre la roca. Hablábamos acerca de tener un compromiso real con Dios. De que no sea un cristianismo superficial. Que no sea un cristianismo sin ninguna clase de esencia. Que pueda ser un cristianismo profundo. Que las raíces lleguen hasta lo más profundo de esa roca que es Cristo Jesús, la piedra angular. Que de ahí no me pueda mover absolutamente nada ni nadie, por más difícil que pueda ser. ¿Sí? Escuchaban algunos hermanos y algunas personas el dolor que sentían porque sus familias, algunos están enfermos de enfermedades graves, enfermedades que ya hasta el punto ya les pudieron dar desahucio, ya muerte, ¿cierto? Y hay un hermano en la iglesia de Cristo en Villavicencio que cuando vamos a estudios o estamos en estudios, me impacta cuando habla y dice, mira, a Dios no le importa tu casa, a Dios no le importa tu ropa, a Dios no le importa tu dinero, a Dios no le importa tu carro, a Dios no le importa tu carrera profesional, a Dios no le importa tu trabajo, ¿cierto? A Dios le importas tú. Eso es lo que le importa a Dios. Tú, que puedas llegar a ser salvo. A nosotros nos importan esas cosas. Nos importa el carro, nos importa la casa, la carrera, nos importa el trabajo, nos importa ser exitosos, nos importan tantas cosas. Y por la importancia que Dios que somos para Dios, pues Dios nos escucha nuestras oraciones cuando queremos algunas de esas cosas. Pues recuerda que lo realmente importante para Dios es la salvación tuya y la salvación de tu familia. Eso es lo que realmente Dios desea de nosotros. ¿Sí? Me impacta mucho pensar en Génesis capítulo 1, todo el capítulo, cómo empieza creando Dios cada cosa, cómo todo estaba en caos y empieza creando y separando la oscuridad de la luz, el día de la noche, las estrellas, separando el mar de la tierra, separando y haciendo todas estas cosas, creando los animales del mar, creando las aves, las plantas, y por último deja para crear al hombre. Y me pongo a pensar, oye, Dios creó primero todas esas cosas para que nosotros pudiéramos disfrutar una relación con Él plena, que no tuviéramos ninguna clase de preocupación, sino que nuestra única preocupación pudiera ser nuestra relación con Dios, que pudiéramos estar conectados con Él, ¿cierto? Pero a veces nos cuesta tanto eso,
Y por eso es que a veces fluctuamos, por eso a veces parecemos como olas que vamos y venimos, por eso nuestra relación con Dios se enfría, por eso a veces nos cuesta servir en la iglesia, por eso nos cuesta amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, por eso nos cuesta amar a nuestros hijos, por eso nos cuesta amar a nuestra familia, a los que nos rodean, a nuestros compañeros en el trabajo, ¿cierto? Algunas personas cuando yo tengo la oportunidad, ay no, Carlos, es que en el trabajo tengo una persona que mejor dicho no me la aguanto. ¿Qué hago? Yo les digo, pues ámala. Y algunos me dicen, sí, pues eso es fácil. No, amar no es fácil. Amar no es fácil porque lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo. Tengo que negarme a mi egoísmo, tengo que negarme a mí mismo. Y luego ahí sí puedo ir a servir y amar. Pero es lo que se debe hacer. Una de mis invitaciones para el día de hoy, ya que seas cristiano, creyente, ya que no lo seas, ¿sí? Con esta prédica lo que estoy tratando de motivar es para que todos podamos siempre tener presente la importancia de ese tesoro que es el reino de Dios, su justicia. Y como dice allá en Josué capítulo 24, versículo 15, por favor me acompaña. Josué 24:15. Josué 24:15 dice, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven, por mi parte, mi casa y yo serviremos a Dios. El versículo 16 es muy llamativo porque dice, el pueblo respondió, jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado. Y en todos los pueblos por los que hemos cruzado, siempre nos ha protegido. Y cualquiera que lee esta escritura esta que acabamos de leer y que nunca haya tocado una Biblia o haya leído una Biblia dirá, uy, no, este pueblo, uy, la entendió. En el versículo 16 y 17 la entendieron. O sea, uno escucha hablarlos ahí en el versículo 16, ahí dice, el pueblo respondió, jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde vamos hemos andado. Y en todos los pueblos por los que hemos cruzado siempre nos ha protegido. Y alguno dirá que no conozca la Biblia, uy, no, este pueblo la agarró. Está perfecto, ¿sí? Pero uno continúa estudiando las escrituras profundamente, de ahí de ese libro en adelante, ¿sí? Y uno lo que puede dar cuenta es, oiga, no, realmente este pueblo no la entendió. En ese momento de dientes para afuera dijeron eso, pero su corazón estaba muy lejos. Por eso por eso una vez Jesús les dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Verdad? Entonces realmente estaba lejos este pueblo. Era, era un pueblo de dura cerviz, testarudos, necios, rebeldes. No entendían el maravilloso reino que les estaba ofreciendo Dios. ¿Sí? Y al parecer a este pueblo le fascinaba, le gustaba vivir esclavo del pecado. Le fascinaba vivir esclavo de reyes y de dioses mundanos. Ante el tesoro de la primera parábola que vimos, el hombre tuvo que decidir qué hacer. El hombre decidió y se dio cuenta del inmenso valor de ese tesoro. Lo que quería con todo su corazón, tanto que estaba dispuesto a deshacer todas esas cosas que con corazón amaba antes de conocer ese tesoro, las despreció, dice que vendió todo eso. ¿Sí? Vendió todas esas posesiones para obtener ese tesoro. Estaba dispuesto a dejarlo todo atrás por alcanzar la salvación. Fue un hombre de decisión. Y no demoró
en llevar a cabo su decisión. Es paradójico que para el hombre del tesoro la salvación sea gratis, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 8, como referencia, no es necesario que vayan. Efesios 2:8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. La palabra don significa regalo. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. El versículo 10 dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y sin embargo, a veces nos cuesta. Vale la pena notar que el hombre con regocijo vendió todo lo que tenía. Las cosas que tuvo que perder, las que dejó atrás, no le causaron ninguna pena, porque sabía lo que iba a recibir. La verdad central de estas parábolas sería: la prioridad del reino es de tanto valor que vale la pena sacrificar todo para obtenerlo, para alcanzarlo, aunque ya me lo regalaron. El día que nos bautizamos, un don de Dios, por gracia somos salvos. Pero ¿qué estoy haciendo con ese tesoro? ¿Qué hago con él? ¿Para qué lo utilizo? ¿De qué me sirve? En la parábola de la perla se resalta la búsqueda de algo de gran valor por parte de un hombre, de un mercader, que insatisfecho con lo que tenía, con lo que el mundo le ofrecía, cuando encuentra esa perla de gran valor, reconoce su valor, reconoce cómo se ha formado, el dolor que ha tenido que sufrir esa almeja para generar esas perlas tan hermosas. Toma la decisión de vender todas las cosas que poseía. ¿Sí? En esta forma las despreció y actuó sin demora para comprar ese tesoro, esa perla hermosa. La verdad central sería la misma que en la parábola anterior. Estas dos parábolas tienen la misma verdad central. Vale la pena sacrificar todo para poder obtenerlo, para poder alcanzarlo. ¿Por qué estar tristes? Si Dios hace parte de mi vida, los que somos cristianos, sí tenemos lucha, claro que las hay. Pero sabes que no te preocupes, porque tú le sirves a un rey poderoso, no a un rey humano. Tú le sirves a un Dios compasivo y misericordioso. Tú le sirves a un rey, a un Dios que fue capaz de dar a su hijo por ti. Le sirves a un Dios, a un rey que es capaz de entregar naciones por ti. ¿No crees que Él te va a ayudar? ¿No crees que Él te va a dar la fuerza en estos momentos que tú necesitas? Y más cuando Jesús entregó todo, entregó toda su vida. Se despojó de su divinidad con Dios. Se hizo hombre. Vivió entre nosotros los humanos. Nos dio su ejemplo y nos enseñó a vivir una vida plena de servicio y de amor. No contento con eso, decidió pagar el rescate por cada uno de nosotros. Jesús decidió pagar ese rescate. Pagó el rescate de nuestra adopción. Y aún no contento con eso, nos hizo coherederos juntamente con Él. O por lo menos eso está en Romanos capítulo 8. Acompáñenme por favor a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice ahí, Romanos 8, 17. Así somos hijos. Somos también, y si somos hijos, somos también herederos. Repito, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros.
No tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, dice ahí, finalizando el versículo 18. Y entonces hay que creer en estas escrituras, con fe. ¿Qué rey, qué gobernante, qué monarca o qué Dios en este mundo estará dispuesto a hacernos sus herederos? Preguntémonos eso. ¿Qué presidente, qué gobernante está dispuesto a compartir su heredad contigo? Es más, hablaba con un hermano, le decía, le preguntaba, oye, ¿tú crees que el presidente colombiano es capaz de venir a vivir contigo en tu casa? De despojarse de toda esa riqueza que tiene allá en ese palacio, en el centro de Bogotá, y venirse a vivir aquí contigo en tu casa. Y él me decía, no, no, eso nunca lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Dios sí lo hizo por ti. Él envió a su Espíritu Santo, los que somos cristianos, Espíritu que mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo mantengo ese templo? ¿Limpio o sucio? ¿Con qué frecuencia hago aseo en ese templo? ¿Mm? ¿Qué rey de este mundo estaría dispuesto a hacerte tu heredero? Ninguno. Nos consideran sus plebeyos, nos consideran sus esclavos. Alguna vez en bachillerato un profesor de filosofía me decía, Carlos, tenga esto bien presente. En este mundo a los ricos los educan para gobernar y a ustedes los educan para ser gobernados. Eso me marcó tanto en mi vida porque es una realidad, es una verdad. Y por esa razón fue que decidí servirle a Dios. Porque Dios sí me da mi lugar. Dios sí me entiende. Dios sí está al tanto de mis necesidades y las de mi familia solamente porque yo le importo. Tú le importas. Y por eso decidí hacer a Dios mi rey, mi gobernante, mi protector, mi escudo. Por esa razón es que nosotros los que somos cristianos, cada domingo cuando nos reunimos, así sea de forma virtual, aunque ya vi hoy unos hermanos que están allá en una reunión al parque, ya están empezando a salir, celebramos y tomamos la Santa Cena, donde recordamos ese precio que se pagó por nosotros. Por eso tomamos la Santa Cena. Ahí recordamos ese precio. La primera parábola compara el reino de Dios con algo de gran valor que está oculto. Ahí vemos a un hombre que trabaja duro en un campo sin saber que hay un tesoro escondido. Muchas personas en la actualidad viven afanadas trabajando por sus éxitos, por sus sueños, por sus proyectos personales, viviendo en la ignorancia de sus pecados sin saber la riqueza que el Evangelio les ofrece a través de Cristo. Invaluable. En segundo lugar, el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas. Las perlas eran consideradas un gran tesoro en tiempos de Jesús y aún lo es hoy en día. Aquí hay un mercader que busca buenas perlas, pero encuentra una que es superior a todas las que ha visto en toda su vida. Muchas personas son como este mercader. Van por todo el mundo buscando de lo mejor para su vida. Riquezas, placeres, éxito, tantas cosas. Pero no saben que la vida que Dios ofrece a través de Jesús es superior a todas esas cosas. Hablaba con una persona que me decía, es que Carlos, yo quiero conocer de Dios porque siento algo acá que me falta. Y yo le decía como, claro, pues te está haciendo falta a Dios. Ese vacío que tú sientes en el corazón es Dios. Y has tratado de llenarlo con riquezas, con unas cosas, con las otras, con parejas sexuales, con una cosa y la otra. Y aún sigues sintiendo ese vacío ahí, porque es tan grande ese vacío que solamente lo llena quien casa muy bien ahí. Y lo que casa muy bien ahí es Dios.
No saben que la vida que Dios nos ofrece a través de Jesús es superior a todas las cosas buenas que el mundo ofrece. Como vimos al inicio en las fotos que les mostré, para lograr una perla de mucho valor se necesitan lágrimas y dolor, mucho dolor, que Jesús ya realizó, que Jesús ya vivió. Y ciertamente como una sombra es el hombre. Nosotros, mire, 60 años, 70 años, 80 años, eso no es nada. Yo tengo 43 años y me parecen pocos y muchos a la vez. ¿Sí? Ciertamente en vano uno se afana, en vano uno amontona riquezas. Y lo más tenaz es que uno no sabe quién va a recoger esas riquezas. ¿Quién se va a llenar con eso? Mira, hermanos, para terminar, Salmo 39:6, para que puedan meditar esta semana en ese salmo. Salmo 39:6. Voy a leerlo de una Reina Valera, versión 1995, dice el Salmo 39:6. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermanos, los que están ahí, hoy hay muchas personas de Cali, de Villavicencio, de Bucaramanga, creo que de Venezuela también hay, de Bogotá también hay. Lo que nosotros recibimos fue un tesoro muy preciado. Esto de la salvación, esto del reino, esto de vivir sirviéndole a Dios, lo decía estos días, es lo mejor que me ha podido pasar a mí. Y ya, digo a Dios, Señor, ¿qué dice mí? ¿En qué te fijaste, Padre? En un hombre tan malo, un hombre tan desagradecido. Y la única respuesta que escucho de Dios es porque te amo, porque te ama. Por eso es que la invitación el día de hoy, si no eres cristiano, que esperas que no te animas a contactar a una persona, ahí nomás en el chat lo puedes hacer, ya sea en el chat de la Iglesia de Cristo en Cali o en la de Villavicencio o en la de Bucaramanga, y escríbenos tus datos. Algún hermano estará dispuesto con mucho amor a ayudarte y a enseñarte. Y si tú ya eres cristiano pero estás pasando por un momento difícil, pues aquí estamos, somos tus hermanos de sangre, porque no es que nos cubre la misma sangre, la sangre de Cristo. Eso es lo que nos hace hermanos. Y estamos dispuestos a servirte, a ayudarte, a amarte. Me preguntaban esta mañana, oye Carlos, en la iglesia, ¿cuáles son los rangos? ¿Qué rangos hay en la iglesia? Le dije, sí, y alguien dijo, no, en la iglesia no hay rangos. Y yo le dije, sí, en la iglesia sí hay rangos. En la iglesia de Cristo Internacional está el rango del que quiere ser el primero, tiene que hacerse el siervo y el esclavo de los demás. Ese es el mayor rango que usted puede lograr en la iglesia de Cristo Internacional. Ese es el rango que tú logras acá. Que si quieres ser el primero, tienes que hacerte el último, servir, despojarte de ti mismo, olvidarte de ti mismo. Esos son los rangos que tenemos nosotros, porque nosotros no le servimos a hombres, ni vivimos para hombres, vivimos para Dios. Y así como a Dios le importamos nosotros, a nosotros nos importa lo que a Dios le importa. Y si a Dios le importa la humanidad, pues vamos a llevar ese amor a la humanidad. Vamos a servir, vamos a ayudar. Muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo. Voy a orar por la Santa Cena para que todos allá en sus casas puedan tomarse ese tiempo. Y luego los dejo ya con los anfitriones, ¿vale? Muchísimas gracias. Espero que esto haya podido ser de utilidad y que la palabra haya llegado y que haya podido servir. Realmente no soy yo, es Dios quien habla. De hecho, al principio inicié con muchos nervios, pero al final digo, Dios, toma el control, porque pues uno puede llegar a cometer muchos errores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a orar por la Santa Cena. Cariñoso Señor, Dios, Rey de Israel, Santísimo Padre, te doy gracias por este tiempo, por los hermanos que estuvieron ahí conectados, escuchando tu palabra, Dios, como lo he dicho en muchas prédicas. Soy simplemente un parlante, Dios, un speaker a tu servicio, Señor. Utilízame siempre, Dios, y utiliza a cada uno de los hermanos de la Iglesia de Cristo Internacional a nivel mundial, Santísimo Rey,
para llevar tu mensaje, para llevar tu palabra, Dios, para hacernos los siervos de los demás hermanos, Señor, para hacernos los últimos, para ayudar, para servir, para animar, para aconsejar, para llevarlos todos a ti, Santísimo Dios, que cada día se pueda reunir con mayor fuerza ese reino tuyo, ese pueblo tuyo, Santísimo Dios. Utilízanos, Señor. Por los hermanos que estuvieron hoy conectados, dales mucha fuerza en las necesidades que tienen, darles paz, darle fortaleza en las situaciones que viven con sus familiares, con sus amigos, Dios. Tenlos presentes siempre, Santísimo Rey, y ayúdanos a orar por nuestras necesidades y animarnos y fortalecerlos, Padre mío. Gracias, Señor. Te ruego, por favor, bendigas el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, que representa ese pago tan costoso que se dio por nuestra salvación, por nuestra adopción, Santísimo Rey, para hacernos coherederos juntamente con Cristo, Padre mío. Muchísimas gracias, Dios. Permítenos tomar esta Santa Cena con un corazón digno, Dios, con un corazón humilde y amoroso, Santo Rey. Te amamos mucho, Santísimo Rey, y vivimos para servirte, Señor. Te oramos y agradecemos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.